Muy bien, revisando lo que son las cadenas de huesos, he agregado JNT a las terminaciones de espina, que al momento de renombrarla desde este menú no aparecía. Aquí vamos a verificar nuevamente que este es el menú que te comento. Si no lo ves visible es porque estás en el modo Absolute Transform, que también ahorita en este momento lo vamos a emplear en un minuto más. Vamos a revisar que tenía yo activo el Snap to Grid, por lo que el primer hueso de la cadena hizo que aquí en este caso se centró en esta posición. Vamos a recorrer este hueso hacia el lado derecho para poderlo tener en el centro. ¿Y qué es lo que vamos a aprovechar aquí también? Hay algo importante en el hueso de la pierna y esto es que puedo yo tener a lo mejor geometría de las piernas en posición A, pero vamos a tratar siempre de que los huesos de la pierna estén lo más alineados posibles, es decir, que tengamos, por ejemplo, tres huesos, el de la cadera, el de la rodilla y el de el pie, en la vista de frente que se vean lo más rectos posibles. Aquí en este caso no hay tanto problema, puesto que nuestro personaje es un poquito más abstracto, más tubular en sus piernas, por lo tanto, bueno, no nos ha afectado tanto, pero también vamos a aprovechar este pequeño desfase para eh, recordar una cuestión muy importante. Cuando yo voy a mover una cadena de huesos, bueno, tengo aquí, por ejemplo, seleccionado al padre, voy a tomar mi herramienta de mover, voy a verificar que estoy en lo que es mundo, desde mi menú, y esto es recomendado, esto es muy importante. Siempre que vamos a mover una cadena de huesos, quiere decir, voy a mover al padre, que va a desplazar a los hijos, voy a estar en mundo, y si lo que quiero es mover un hueso de la cadena por separado, tengo que asegurarme de estar en el modo objeto. Entonces, esto siempre es importante estarlo revisando y hacer ese switch correctamente. Ahora, ya que tenemos esta pierna nombrada, vamos a crear nada más el último hueso de la cadena. En este caso, lo que nos falta es el hueso del ojo. Y para eso voy a aprovechar el Snap to Project Center, que es este botón de aquí. Voy a tomar nuevamente mi herramienta de Joint y voy a crear un joint, pero vamos a ir justamente a la vista ortográfica superior para poder tener, en este caso, la posición, por ejemplo, de lo que son los huesos de las manos, se hacen generalmente en esta vista superior. Entonces voy a ir a la vista top y en este caso voy a crear el clic aquí en este objeto. Muy bien. Lo que hace Snap to Project Center es lo que vimos aquí. Nos deja completamente en el centro de la geometría el joint. En este caso puede ser que lo deje de este tamaño. Está bien. Vamos a tomar nuevamente el nombre sin referencia a izquierda o derecha. Voy a ponerle visor. Y tal como te había mencionado, en este caso lo vamos a vincular a la espina número 1. Va a ser el padre. La espina, seleccionamos primero al hijo, entonces, luego al padre, que es espina 1. Vamos a emparentar con la letra P. Aquí lo que vamos a tener es, nuevamente, vamos a ya tener esta cadena. Nos falta, en este caso, la pierna derecha. Y la pierna derecha la vamos a hacer muy sencilla porque lo único que vamos a hacer es reflejar los huesos del lado izquierdo por medio de mirror joints, por lo que nuevamente te recuerdo es muy importante por eso estar trabajando al personaje justamente en el centro. Aquí nada más voy a arreglar un pequeño detalle de la pierna. Vamos a desplazarla un poco hacia la izquierda porque está un poco junta. Entonces vamos a también tratar de alinear lo más parecido posible. Parece que ahí están ya simétricas. Muy bien, y ya que tenemos corregida este detalle visual, vamos entonces a tomar el primer hueso de la cadena, que es hip, y voy a ir a mi menú Mirror Joint. Por default, vamos a revisar los settings antes de que te explique lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en el eje YZ y vamos a hacer algo con el reemplazar nombres de los huesos duplicados, y esto es interesante porque aquí voy a poner que busque los nombres que empiezan con L- y los sustituyan por el prefijo R-, que quiere decir right.
red crewmate y vamos a tener toda la cadena de huesos cuando haga mirror, inmediatamente duplicada, pero con el nombre ya correcto de que se trata de la pierna derecha. Ahora, el siguiente tema es un tema que a lo mejor nos toma un poquito más de tiempo comprender. Es el tema justamente de las orientaciones de los joints. Yo lo que tengo que saber es cómo prácticamente cada uno de estos huesos va a girar, va a rotar. En este caso, creemos que es el comportamiento más común de los joints, es rotar. Por lo que para poder saber en qué direcciones están las cadenas de huesos, vamos a tomar, por ejemplo, todos los huesos de la primera parte y voy a activar desde el menú Display. Hay dos maneras de activarlos: Local Rotation Axis, que lo que nos van a indicar es probablemente inclusive aquí, antes de haber vinculado al hueso del visor, vamos a desemparentarlo por un momento, porque lo más probable es que tengamos que orientar los huesos correctamente. Entonces, nuevamente voy a tomar el hueso visor y lo voy a desemparentar, ya sea con la tecla Shift P. Y aquí lo que me doy cuenta es que tengo las orientaciones de mis huesos. El del visor me muestra que el eje Y está hacia arriba, que es algo que generalmente pasa cuando hacemos los huesos del brazo y la mano, y en este caso, como yo quería que se comportara con la misma dirección, el visor, la Y está apuntando hacia arriba, es casi la vista que menos falla en orientaciones. Voy a tener los ejes de la espina, aquí sí tenemos que ajustar. ¿Qué son los ejes? Son justamente estas axis que nos indican, en este caso, la orientación de los huesos. Si yo elijo cada uno de los huesos, vamos a elegirlos desde aquí, voy al menú Attribute Editor, y en el Attribute Editor lo que tenemos es justamente la referencia de cómo están rotados estos huesos. Primero que nada, tenemos que saber que la rotación, por ejemplo, aquí lo que te mencionaba, cada uno de los huesos debemos de evitar que tengan rotaciones en los axis. Aquí si te das cuenta, todos en los ejes X, Y y Z están en ceros, y prácticamente tuve mucho cuidado de que al crear mis huesos ninguno rotara. Si tuviéramos rotaciones nos lo mostraría tanto en el channel box, pero sobre todo en este menú. ¿Y por qué no deben de rotar? Porque debemos de tener control exactamente de hacia dónde van a rotar, y como son una cadena de huesos, pues todos deben de rotar hacia la misma dirección. Por supuesto, todos tienen transformaciones que indican la posición de cada uno de los huesos, por ejemplo, en el eje, en este caso de la X, con respecto a la cadena de huesos. ¿Por qué X? Porque es el rotate order que tenemos aquí. Por default en Maya lo que tenemos es que está en X, Y y Z, que son nuestras coordenadas. Y tenemos 6 posibles combinaciones. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando estamos trabajando algún tipo de personaje, a lo mejor un escorpión o algo por el estilo, yo quiera crear una rotación invertida con respecto a otros huesos de una cadena, por ejemplo. Aquí lo que vamos a ver es que yo lo que necesito, vamos a ver el ejemplo del personaje que he estado creando, que es más bien humano, es que los huesos apunten hacia, en el caso de la espina, deben de estar apuntando hacia, la Y debe estar apuntando hacia atrás. Vamos a ver en este caso que nuestra axis primaria está por dentro de los huesos, la X apunta de un hueso padre por dentro del hueso hacia el hueso hijo, en este caso. Y pensemos en ese eje como el eje de rotación, por eso es el primary axis. Entonces, bueno, vamos a ir al menú, vamos a verificar si puedo abrirte aquí nada más este ejemplo, para darte cuenta que aquí, por ejemplo, una cadena de huesos, en el caso de la espina, todos mis huesos en este archivo, igual ya tengo esta guía por separado, por si la quieres verificar, hice que la Y estuviera apuntando hacia atrás, hacia la espalda, y la Z, por lo tanto, viendo hacia el lado izquierdo, en este caso de la pantalla, ¿no? Diferente a como tenemos los axis generalmente del mundo. En el mundo vamos a ver que se parecen un poquito más a como tenemos los brazos, la Y viendo hacia arriba, en este caso la X está apuntando por dentro a cada uno de los huesos porque es el eje de rotación, el eje primario. Bien, ¿cómo vamos a saber entonces cómo tenemos orientados? Ya vimos que hay un menú en donde nos despliega estas axis, y vamos a comprobar también tanto en huesos de la pierna
Esto igual probablemente antes de duplicar, es posible que tenga que volver a duplicar si tenemos que arreglar los huesos de la cadena de la pierna. Vamos a comprobar entonces. Vamos a ir a otra parte donde podemos activar las orientaciones de huesos. Está en el menú Orient Joint también, una opción que al tener todos los huesos seleccionados, vamos a activar Toggle Local Axis Visibility, vamos a activar las axis de los huesos. Bien, en este caso, como lo creé el hueso en mi vista lateral, aquí lo más recomendado para la pierna es trabajarla lateralmente, porque lo que yo quiero es que en la pierna, justamente lo que tengo aquí es que el eje Y está apuntando hacia el frente, en la rodilla va a ir invertido. Aquí tenemos nuevamente correcta la orientación y este último hueso puede estar orientado a mundo, no importa tanto. Entonces la pierna ya está correcta y lo que voy a observar, por ejemplo, en el lado izquierdo que hice el mirror, es que va a tener completamente la orientación opuesta. La Y está viendo en la pierna derecha en la cadera, en el hueso de la cadera hacia el lado, en la parte trasera, digamos, la parte posterior, la espalda. La Y de la pierna izquierda está apuntando hacia el frente y la Y del pie está apuntando hacia abajo, a diferencia de la del lado izquierdo. Esto es correcto, justamente eso es lo que queremos, que una pierna, al momento de hacer el mirror, esté comportándose de esta manera. Lo único que entonces que tengo aquí que arreglar es que la Y de la pelvis a lo que es la espina, voy a seleccionar entonces el hueso padre y justamente con este menú Orient Joints vamos a arreglar estas orientaciones. Ahora, cuando un hueso está, por ejemplo, cuando arrastramos el ratón, muchas veces puede quedar inclusive desfasado, orientado el hueso, ni siquiera en grados exactos, en 45 grados, en 180, sino puede estar orientado en diferentes posiciones. Entonces, lo que yo quiero hacer es orientar todos los huesos. Por default, este menú lo que nos representa es entonces que la axis primaria, pensemos que es el eje en el que giran los huesos, es la X, esto es correcto. La Y va a ser nuestra axis secundaria y yo aquí para girar estos huesos, esta rotación de estos joints, para que mi eje Y vaya hacia atrás, lo que voy a hacer es seleccionarlo. Voy a decirle que la secundaria, la axis secundaria que va orientada al mundo es la Z. Y aquí voy a poner este valor en negativo y voy a dejar activa la casilla Orient Children of Selected Joints. Como podrás imaginar, si tengo la pelvis, esto lo que quiere decir es que va a orientar al resto de hijos en la cadena, ¿no? Nuevamente, bueno, vamos a visualizar así. Fíjate dónde están las Y apuntando a la izquierda. Si yo hago Orient, tal y como indiqué yo en mi dirección o lo que yo le indiqué a Maya, es justamente lo que ya tenemos aquí, que las Y vayan hacia la parte de atrás. Entonces, bueno, ya que tenemos esto listo, ahora sí podemos proceder a emparentar nuevamente. Ya sé que la pierna está correcta. Te decía un poco que la vista en la que creamos los huesos va a tener mucho que ver para que estén orientados correctamente. El no arrastrar el ratón también va a ser lo mismo. Vamos a desactivar los axis también en el mismo menú, Display, Transform Display. Y ocultamos los axis, nos falta el visor. Y en este video, probablemente lo último que vamos a hacer es nuevamente empezar ya a trabajar lo que es el binding. Ya que ya tenemos todo perfectamente orientado, aquí lo único que quiero es apagar los display local rotation axis y vamos a emparentar al visor nuevamente con el hueso espina, emparentamos. Y ahora sí, ya vamos a emparentar a las piernas con la pelvis. Entonces, fíjate, vamos a tomar simplemente el primer hueso, que es hip. Siempre empezar por el lado izquierdo para llevar un orden lógico. Y vamos a ir a la pelvis. Entonces, hijo de la pelvis va a ser el hueso hip. Entonces, selecciono primero al hijo, luego al padre y emparento con la letra P. Y me doy cuenta que en la jerarquía ya la pirámide me indica esta conexión. Vamos a elegir al hueso ahora hip del lado del derecho. El hueso padre va a ser pelvis, emparentamos. Muy bien, y así de fácil ya sabemos que esto funciona correctamente. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Nos falta nada más hacer lo que es nuestro ICA handle. Entonces aquí pues ya tengo emparentadas cada una de las piernas. Voy a tener que hacer
en las diferentes vistas voy a ir primero a la del lado derecho